Excelente día, profesor. Mi nombre es Luis Fernando Cordero García, de la carrera de Ingeniería Eléctrica, y le voy a presentar mi trabajo de recuperación de función de transferencia, de un diagrama de función de transferencia, y pues a continuación le, le explicaré cómo se fue haciendo y lo que se utilizó. Bueno, como le digo, tengo un diagrama aquí, un circuito de función de transferencia, y se va a manejar con voltajes en función del tiempo. Este circuito cuenta con una fuente, dos mallas, como se puede ver, es I1 y I2, resistencia 1, resistencia 2, una inductancia y un capacitor. Ya que pues el resultado que se dará, pues. Vamos a guiarnos o apoyarnos de la ley de Kirchhoff con el método de mallas, también pues he quedado aquí. Y recordamos que pues las fórmulas nos dicen que el voltaje de la resistencia con respecto al tiempo va a ser igual a la corriente de la resistencia y que el voltaje 2 va a ser respecto al tiempo va a ser igual a pues la inductancia de DI1 respecto al tiempo sobre DT, y pues el voltaje del capacitor respecto al tiempo va a ser 1 sobre el capacitor de la integral de I de T por DT. Como digo, nos vamos a apoyar de la ley de Kirchhoff y método de mallas. Bien, lo primero que hice fue pues multiplicar la resistencia por la corriente para poder sacar, pues se puede decir que el voltaje, ¿no?, de esa malla. Entonces, pues aquí muestro cómo es el procedimiento, las fórmulas que se ocupan y pues donde I de T, diferencia de intensidades, que es igual a I de I1 de T menos I2 de T. Obtenemos esta fórmula que va a ser de RI por I de I1 sobre, que diga, por T, que todo esto va a ser multiplicado, bueno, va a ser sumado más bien sobre la inductancia, que esté por la inductancia, por el D sobre T, D de T, multiplicado por I1 respecto al tiempo, menos I2 respecto al tiempo, que eso nos va a dar el voltaje de la malla 1. Obtenemos la fórmula que la place es será multiplicada por la función de t. Entonces la place va a ser de R1 por I1 respecto al tiempo más la inductancia de D por D sobre D de t, que esto será multiplicado por I1 de eso respecto al tiempo menos I2 respecto al tiempo, igual que va a ser el voltaje. Haciendo todo el procedimiento, si sabemos que así que pues la fórmula quedará que la plus, bueno, parte de la fórmula quedará que la plus es multiplicada por la inductancia de la fórmula de esta, es una derivada de dt por I1 por t menos I2 respecto al tiempo. Okay. Aquí continúa la expresión algebraica, o sí, la operación, pues. Y pues acá vamos a obteniendo resultados, como se muestra acá. Y estos, como se están restando, y estos dos son, ¿cómo se puede decir? No iguales, pero sí son una variación que podría igualarse, se van, se eliminan. Entonces aquí ya nomás quedará que la inductancia de S será multiplicado por I2 respecto a S, menos la inductancia de S de I2 igual respecto a S. Entonces va a quedar que L de S será multiplicado de I1 de S menos I2 de S. Aquí metemos la resistencia. ¿Por qué? Porque ya va a ser, como le digo, estoy utilizando el método de mallas y es positivo ya que va respecto al orden que tenemos aquí en la malla. Va, o sea, gira bien desde derecha a izquierda y cierra el ciclo. Entonces, obtenemos esta fórmula, se va simplificando y pues obtenemos que en el resultado final de una de estas, ¿cómo se puede decir?
De esta operación que se hizo, de esta reducción que se hizo, se puede decir que obtuvimos que de I de 1 de S va a ser igual al voltaje inicial de S más IS más, perdón, desde la inductancia de S por I2 de S sobre R1 más LS. Entonces, aquí en el diagrama de bloques de esta operación o de esta expresión, más bien, será que IS es igual, o sea, esta es la misma fórmula que acá. Y aquí podemos observar que el voltaje de inicio será este, como lo tenemos aquí. Y pues aquí es la variación, o la entrada más bien. Y de aquí vamos a obtener ese cuadro. Bueno, ese bloque me va a preguntar que de dónde lo saqué. Pues este bloque lo saqué reduciendo esto, que es 1 sobre R1 de LS. ¿Por qué? Porque aquí el del voltaje cero, pues ese se toma de acá. DLS de I1 de S pues, es la expresión que aquí se va a tomar. O sea, esto, R1 como está solo se le pone un 1. Bueno, se le aumenta un 1 sobre R1 de LS. Y aquí esa expresión sale como I1 de S, que es esto, lo que queramos obtener. Aquí pusimos otro bloque independiente, en el cual es I2, que es esta, que es del cuadro de LS. Aquí entra igual. Ahora, la malla 2 pues sí, es el mismo procedimiento, nada más que aquí ya se mete la plus como que más de lleno. Entonces, pues se puede decir que la expresión trigonométrica, geométrica, bueno, más bien la expresión que obtuve fue que la inductancia será la derivada de dt, de la inductancia por I, respecto al tiempo, más I2 por R2, que multiplicará a 1 sobre el capacitor de la integral de I por T por D de T, que eso nos va a dar un igual a cero. Haciendo todo el desarrollo y la operación de la fórmula, de la expresión, nos vamos dando cuenta que esto se va pues disminuyendo, bueno, a la vez como que alargando, pero al final disminuyendo. Y aquí ya metimos la que es la inductancia, bueno, la derivada de la inductancia, la plus y la corriente de la malla 2. O sea, esto ya es lo que vamos a obtener. En el anterior iniciamos con I1 porque pues era la malla 1 y ahorita ya es la malla 2. Esta es la expresión que obtuvimos. Se puede decir que I de S por I de 2 respecto a S menos la inductancia de S por la corriente 1 por S más la resistencia 2 de la corriente 2 por S más 1 sobre el capacitor de S menos I2 por S, que igual nos va a dar 0. Siendo así, pues obtenemos que esta fórmula se redujo a I2 ds por LS más resistencia 2 más 1 sobre CS igual a LS de I1 sobre S, que va por S, perdón. La corriente 2 de S va a ser que LS será multiplicado por la resistencia 2 más 1 sobre el capacitor S igual a LS, bueno, la inductancia S por la corriente 1 de S. La corriente 2 será de S igual a LS multiplicado por la corriente 1 de S sobre la inductancia de S al cuadrado del capacitor más la resistencia 2 por 2 más 1. Y todo esto, este resultado que se obtuvo primero acá, será dividido por pues el capacitor 2, el valor del capacitor 2, que será igual que el capacitor de S2 de 1, perdón, de I,
será, no, bueno, esta es L, es de la inductancia. Este valor se multiplicará por la inductancia y esto por la corriente 1 de S. La inductancia de capacitor de S del cuadrado más la resistencia del capacitor S más 1. Obtuvimos que sería igual al capacitor de S al cuadrado por la inductancia será dividida por la inductancia del capacitor de S sobre de S al cuadrado más la resistencia 2 del capacitor de S más 1, que ese resultado será multiplicado por la corriente de la malla 1 de S. Su diagrama de bloque es este, como le digo, o sea, y de S es lo que queremos obtener. Y ese es su bloque. ¿Por qué? Porque pues acá nos está indicando, ¿no? Esta es la función que se variará o que se hará para poder obtener el bloque. Nada más que aquí, pues sí se pone todo, LS de S al cuadrado más R2 de CS más 1. Y este es el resultado que pues se podría obtener, o que más bien queremos obtener, porque es la malla 2. Aquí juntamos los dos bloques, tanto como el de la malla 1 y el de la malla 2. Y pues aquí el valor independiente que se puso, como lo mostrábamos pues, en el diagrama 1, ¿no? Entonces, para poder disminuir o para poder sincronizar estos dos bloques, ocupamos la fórmula que es 1 sobre el capacitor de la integral de I2 de T por D de T igual al voltaje de I de T. Entonces obtenemos que Laplace será multiplicado por B1 de T, y esto es respecto a 1 sobre CS de la corriente 2 de S, y obtendremos que es el voltaje de I de S. Bien, de tal manera podemos observar que esto se puede hacer pues en un bloque, ¿no? Para poder incluirlo y para que nuestros resultados salga pues como nosotros queremos. Obtenemos que DI2 es igual a DI2 de S, que es esto, la entrada de esta función, será el bloque de 1 sobre CS. Y la salida o el resultado que queremos obtener es BI de S, como aquí lo mostramos. Ahora el voltaje, bueno, ya sincronizando estos diagramas, estos bloques, obtenemos que pues el voltaje inicial de S, el voltaje cero, el voltaje inicial de S entra y se convierte en el bloque de LSS, porque pues eso se fusionó, sí, se juntó pues. Y pues obtenemos que pues, LDSC al cuadrado más la resistencia 2 de multiplicado por S más 1 de la resistencia 1 de LS, como aquí lo mostramos. Y pues este es este. Entonces, obtenemos este cuadro o este bloque independiente, como siempre lo hemos tenido. Pero aquí, como le digo, o sea, ya se mezcló, estos dos ya se juntaron, que hicieron uno solo. Y este, por supuesto, pues ya entra, hace un retorno para acá. Ok, para poder juntar todo y que se haga de un solo bloque, utilizamos la regla 8. Aquí, pues le muestro la operación, que es inicial de G1 sobre 1 más G1 más G por G2. Y uso 1 por el capacitor de S al cuadrado sobre 1 del capacitor sobre de S al cuadrado más la resistencia 2 por S más 1. Y eso es multiplicado por la resistencia 1 más la inductancia de S. Y esto es dividido
A1 más la inductancia al cuadrado del capacitor de S al cubo sobre la inductancia del capacitor de S al cuadrado más la resistencia 2 por S más 1 por la resistencia 1 más la inductancia de S. Basándome en la regla, o más bien en la fórmula que una vez nos explicó en clase, que es de A sobre B más 1, de A sobre B sobre 1 más A sobre B menos CD. Obtenemos que A sobre B va a ser dividido entre B más AC, y eso va a ser dividido en B. Bien, ahora como aquí tenemos dos variables o dos números o letras iguales, se cancelan y se queda la A solita, como acá lo mostramos, y esta ecuación o esta parte de la función queda como B más A por C. Ahora aquí, aquí, profe, pues ya obtuvimos la fórmula que se podría decir que es la fórmula general. Y pues aquí ya nada más queda simplificar la fórmula y representarla en un bloque, en un diagrama de bloque ya simplificado y final. Ese es mi resultado que yo obtuve, perdón. Y pues espero estar bien y también espero pues que le haya agradado. A lo mejor no me expliqué como tal lo que... Sí, o sea, no me supe yo explicar algunas cosas, pero pues hice mi mayor esfuerzo. Y muchas gracias por su atención y que tenga un excelente día y pues que le vaya súper bien, profe. Gracias.